Reciban todos una cordial bienvenida a la casa del Señor. Qué bendición es poder estar aquí nuevamente y seguir compartiendo lo que la palabra de Dios nos enseña, nos dice, nos habla. Y quisiera que abramos nuestras Biblias en el libro de Jonás. Ahora estamos en el capítulo 3. Jonás capítulo 3. Pero antes vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta preciosa mañana. Que su presencia nos acompañe. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque una vez más tú has traído a nuestras vidas el gozo, Señor, nos has dado paz y podemos, oh Dios, estar confiados de que tu palabra es verdad. Como dice nuestro Señor Jesucristo, santifícalos en tu palabra es verdad. Yo te ruego, Señor, que nos enseñes tu palabra, nos enseñes tus estatutos, nos enseñes tus decretos, oh Dios, que nuestro corazón se alinee, oh Dios, a lo que tú nos enseñas aquí. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Es interesante, mis amados hermanos, ver cómo la Biblia habla acerca de un animal tan sencillo, tan pequeño, cómo la Biblia habla de ciertas cualidades que tiene la paloma. No sé si usted alguna vez se ha fijado cómo la Biblia, cómo la palabra de Dios se refiere a la paloma. Algunas de ellas hacen referencia a este animalito como una representación de santidad, ¿no? Otras hacen referencia a la sencillez de corazón. El Señor Jesucristo dice que debemos ser sencillos como la paloma. Cuando el Señor Jesucristo se estaba bautizando, se abren los cielos y el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo descendió como paloma o como en forma de paloma. Otras referencias nos enseñan que la paloma es una buena mensajera también, ¿no? De hecho, en muchas culturas se utilizaban las palomas como palomas mensajeras. Se les daba un mensaje y ellas llevaban el mensaje de un lugar a otro. Otras referencias hacen ver a la paloma como un símbolo de paz y esperanza. Nosotros, no sé si recordamos cuando Noé envía una paloma para que la paloma vaya a darse la vuelta, y la paloma trajo un mensaje de esperanza acerca de un tremendo diluvio que había caído. Y no sé si usted sabía que el nombre de Jonás significa paloma. Es decir, Jonás tiene un nombre que hace referencia a la mansedumbre, a la sencillez, a la humildad, a la santidad, ¿no, verdad? A ser un buen mensajero. Sin embargo, lo que nosotros vemos a lo largo de estos capítulos es que el profeta no estaba haciendo honor a ese nombre que tenía, porque estaba huyendo, porque no quería más bien dar el mensaje. Era una paloma rebelde, podríamos decir. No era manso ni humilde de corazón. En lugar de vivir como una paloma, más bien parecía aquel cuervo que envió Noé en primera instancia para traer buenas nuevas, pero ese cuervo lo envió y desapareció, nunca más regresó. Muchas veces, mis amados hermanos, nosotros podemos vivir así, con un nombre. Muchas veces nosotros podemos tener un tremendo membrete. Podemos hacer referencia a que somos cristianos o somos evangélicos, pero también podemos estar fallando en no hacer honor de ese nombre. Porque llamarnos cristianos no es simplemente vivir en una religión.
no es pertenecer simplemente a un grupo, a un club, sino más bien vivir como es digno de el nombre cristiano. Seguidores de Cristo, pequeños Cristos. El tema que vamos a predicar en esta mañana lo hemos titulado Levántate y ve. Levántate y ve. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor en Jonás capítulo 3, versículos del 1 al 5. Vamos a dar lectura a Jonás capítulo 3, versos del 1 al 5. Si lo tienen, me ayudan con un fuerte amén. Lo tenemos todos. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. La primera cosa, hermanos, que quisiera mencionar en esta mañana es que el llamado de Dios a Jonás era era apartarse de una vida centrada en sus propias aspiraciones. Permítanme repetirle esta idea. El llamado que Dios le había hecho a Jonás era dejar una vida, era apartarse de una vida que estuviese centrada en sus propias aspiraciones. Todos nosotros tenemos aspiraciones, hermanos. El problema es cuando estas aspiraciones se vuelven el centro de nuestra vida. El Señor a todos nos da la oportunidad de conseguir objetivos, de alcanzar metas, de vivir creciendo quizá en nuestra vida profesional, de vivir avanzando en varios proyectos que pudiéramos tener. Pero el problema es cuando nosotros queremos poner estas aspiraciones como el centro de nuestras vidas. Pero el Señor lo estaba llamando a dejar eso de ser el centro y más bien considerar el llamado que el Señor le estaba haciendo para poder hacer su voluntad. Miren lo que dice los versículos del 1 al 3. El versículo 1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez. Ya el Señor le había hablado a Jonás. El Señor se había acercado a Jonás y Dios nuevamente insiste en que Jonás vuelva a su palabra. Lo primero, hermanos, que Dios hace con nosotros cuando nos estamos alejando de su palabra, no es que seamos buenos profesionales, no es que obtengamos buenos ingresos, no es que tengamos una mejor casa, no es que nos cambiemos de carro. No, el Señor seguirá insistiendo en que volvamos a su palabra. Somos muy vulnerables, hermanos, de alejarnos de su palabra. Somos vulnerables, hermanos, de no hacer lo que Dios nos enseña. Por eso Él sigue insistiendo. Y aquí la palabra de Dios, aunque no le guste, aunque no nos guste, podríamos decir también, la palabra del Señor es la fuente de su voluntad soberana. Es la fuente de lo que Él desea para ti y para mí. Por eso el versículo 1 dice que la palabra de Jehová sigue insistiendo y sigue viniendo a ti. A veces la rechazamos.
A veces la ignoramos, a veces la conocemos, pero no queremos practicarla. No es que ahora a Jonás le gusta obedecer a Dios. Él estaba dentro de un pez, había buscado el rostro del Señor, tenía temor de Dios, estaba perturbado por todas las cosas que había vivido, lo que había pasado dentro de este pez. Pero ahora él entiende que no puede huir de la voz de Dios. Nosotros más adelante veremos, hermanos, que Jonás tenía el mismo corazón. No quería predicar a Nínive. Lo que pasa es que ahora él dice, yo no puedo huir de la voz de Dios. Necesito obedecer su palabra, porque si no estoy en graves problemas. Muchas veces, hermanos, en nuestras vidas, nuestros deseos, los deseos que hay en nuestro corazón, puede ser que no estén en armonía con lo que Dios dice. Puede ser, hermanos, que las cosas que nosotros queremos choquen un poco con lo que Dios nos está llamando a hacer. ¿Y cuántas veces nuestro corazón le da prioridad a la comunión con Dios? Nosotros lo podemos constatar. A veces es más fácil pasar tiempo en otras cosas. A veces es más fácil pasar tiempo perdiendo el tiempo antes que buscando la presencia del Señor. ¿Cuántos de nosotros de buenas a primeras queremos ser mansos y humildes de corazón? De buenas a primeras creo que no. A veces tenemos que recordar lo que dice el Señor para ser mansos y humildes de corazón. A veces necesitamos abrir un pasaje de la Escritura para recordar que no estamos viviendo como humildes, como sencillos o como palomas, como hemos dicho. Y aunque el hombre cambie, aunque Jonás podía cambiar de vez en cuando, por un lado empezó diciendo no quiero obedecer al Señor, ahora Jonás toma la decisión de obedecer al Señor. Dios no cambia. Su voluntad seguirá, hermanos, siendo la misma. Muchas veces nosotros pensamos que Dios actúa como nosotros, pero no es así. El Señor no cambia. Dios no le cambia. Dice, bueno, como a Jonás no le gustaba lo que yo le había mandado, entonces ahora voy a ver si le pongo algo diferente, como alguien adaptándose, ¿no?, a lo que el hombre quiere. Y eso es lo que vemos muchas veces el día de hoy en los líderes espirituales. Como a la gente no le gusta esto, como a la gente no le atrae mucho esto, vamos a ver si nos adaptamos un poquito para ver si a la gente le llama más la atención otra cosa. Pero Dios no cambia. Después de todo el tiempo que ha pasado, Dios insiste a Jonás en seguir haciendo lo que le había mandado en el principio. Y debemos entender, hermanos, que cuando Dios dice que algo se debe hacer, eso es lo que debemos hacer. Nosotros podemos ausentarnos de la iglesia y decir, bueno, ya el pastor se olvidó de eso que me pidió que haga. Nosotros podemos ausentarnos de la presencia del Señor y decir, bueno, algún día Dios se olvidará de este pecado que estoy guardando en mi corazón. Y ya después de unos meses, de pronto ya me va a aceptar, ¿no? Porque eso es lo que pensamos muchas veces en la vida cristiana. Nos ausentamos y pensamos que Dios, la próxima vez que nos reciba, nos va a recibir un poquito más abierto, un poquito más open mind. Pero no es así. Eso no vemos en este pasaje. Así como Dios enviaba su palabra repetidas veces al pueblo, porque el pueblo no quería obedecer. Muchas veces el Señor tenía que enviar a sus profetas a predicarles el mismo mensaje, no otro.
porque el pueblo estaba endurecido, porque el pueblo estaba rebelde. Pero como muestra de su misericordia, el Señor nuevamente enviaba hombres, profetas, predicadores, para que insistan en que debemos volver a su palabra. Ahora, lo interesante es que muchas veces el pueblo no quería obedecer al Señor, pero ¿qué pasa cuando es el profeta el que no quiere obedecer a Dios? El Señor nuevamente se le presenta a Jonás y le dice: tienes que predicar mi palabra. Mire lo que dice Nehemías capítulo 9, versículo 30. Dios sigue insistiendo en que el pueblo regrese a su palabra. El Señor el día de hoy nos insiste, hermanos, en que regresemos a su palabra, que regresemos a mirar lo que Él nos enseña. Nehemías capítulo 9, versículo 30. Esto Dios lo hace como muestra de misericordia. Dios lo hace como muestra de su amor hacia ti y hacia mí. Dice Nehemías 9:30, les soportaste por muchos años. No fue un ratito, no fueron varias ocasiones, fueron muchos años. Y les testificaste con tu espíritu por medio de ¿quiénes? De tus profetas. Pero ellos, ¿qué hicieron? Dice, no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, dice aquí. Por tus muchas misericordias no los consumiste, no los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso, hermanos. Por eso nosotros vemos que la actitud de Jonás es distinta. Ahora Jonás de estar dormido, Jonás de estar escondiéndose, Jonás de estar huyendo de la presencia del Señor, Jonás lo que hace es se levanta y honra a Dios con su obediencia. Es obediente al Señor. Puede ser, hermanos, que nosotros no sintamos ser obedientes en algún momento. Puede ser, hermanos, que nosotros en nuestro corazón no tengamos el ánimo de hacer ciertas cosas, pero cuando nosotros obedecemos al Señor, yéndonos en contra de nuestro corazón, nosotros honramos al Señor y no nos honramos a nosotros mismos. Eso es lo que debemos buscar. Levantarnos y honrar a Dios con nuestra obediencia, no importa cómo nos sintamos. A veces decimos, bueno, no voy a servir a Dios porque me siento decaído. No voy a servir a Dios porque me siento desanimado, porque tengo problemas. No es, hermanos, nuestras emociones las que deben guiarnos a hacer la voluntad del Señor. No es cómo te sientas. Es la convicción de saber de que si yo obedezco al Señor, le estoy honrando a Él. Todos somos pecadores, dice la palabra del Señor. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria del Señor. Ahora tenemos oportunidad de estar cerca del Señor, tenemos un camino. Jesucristo es el camino. Pero todavía seguimos pecando. Muchas veces el pecado, hermanos, nos desanimará en seguir adelante. ¿Y quién de nosotros puede dejar de pecar? ¿Quién de nosotros puede vivir una vida perfecta? Yo creo que ninguno de nosotros. La Biblia nos enseña que ninguno de nosotros tiene una vida perfecta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No son nuestras emociones las que nos deben guiar a hacer las cosas. Jonás no se sentía mucho en ese mood de obedecer al Señor. Pero vemos que se levanta y honra a Dios con su obediencia. Mire lo que dice el versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad,
y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Nuevamente el Señor le dice, levántate. Hay muchas cosas que tenemos que hacer en la vida. Pero quizá en la vida espiritual estamos bien sentados. Nos levantamos temprano para ir al trabajo. Pero en la vida espiritual no nos levantamos tempranos para trabajar. Nos levantamos para hacer las cosas que nuestro jefe nos dice. Pero en la vida espiritual, cuando nuestro jefe supremo nos habla algo, no obedecemos. Jonás tenía que trabajar. Como profeta tenía que ganarse la vida, tenía que trabajar. Pero debía honrar a Dios con su trabajo. ¿Se dan cuenta? Debemos hacer las cosas que conciernen a esta vida secular, a esta vida que tenemos ahora, pero honrar a Dios con las cosas que Él nos da también. Él podía ser un servidor público. ¿Se acuerdan de la vida de Daniel? Daniel era un servidor público, era un gobernador, pero tenía que vivir en santidad. Jonás podía hacer muchas cosas en este mundo, pero nunca anteponer sus aspiraciones al llamado del Señor. Podemos hacer muchas cosas en este mundo, hermanos, pero en aquellas cosas en las que Dios nos ha llamado, jamás debemos dejar de hacer el llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Eso es lo primero. Por eso estamos diciendo que Dios le llama a Jonás a dejar una vida centrada en sus propias aspiraciones. Una vez escuchaba a una jovencita decir, Dios sí quiere cumplir nuestros sueños y nuestros anhelos. Dios sí quiere cumplir todas nuestras aspiraciones. Muchas veces, hermanos, las cosas que nosotros pensamos no se alinean a las cosas del Señor. Y para poder seguir a Dios y para poder obedecer a Dios, yo necesito cambiar el rumbo de mis aspiraciones para que ellas se acomoden a la palabra del Señor, para que ellas se acomoden a la voluntad del Señor. Aunque las aspiraciones de Jonás no estaban alineadas a la palabra del Señor, a pesar de que Jonás no sentía misericordia por Nínive, nosotros vemos a un Jonás yendo a predicar sin misericordia, pero bueno, finalmente obedeciendo el hecho de ir a predicar. Luego nos vamos a dar cuenta cuál era el deseo del corazón de Jonás. Jonás le reclama al Señor, yo sabía, Señor, que si yo iba a predicar tu palabra, tú que eres clemente y misericordioso, ibas a perdonar ese pueblo. Estaba molesto, porque él no quería que Nínive se arrepienta. Las aspiraciones de Jonás no estaban alineadas a la voluntad del Señor. Pero a pesar de esto, hermanos, que Jonás no sentía misericordia por Nínive, se levanta y es obediente a la palabra de Dios. Versículo 3, ¿qué dice? Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. ¿Cómo habrá ido a Nínive? Un poquito molesto, un poquito refunfuñando. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. A veces, hermanos, nosotros hacemos las cosas sin ganas. A veces hacemos las cosas por obligación. A veces hacemos las cosas por temor. Esa no debe ser nuestra motivación. Nosotros no hacemos las cosas para que luego Dios no nos esté castigando. Porque eso no es hacer las cosas con amor. Eso no es hacer las cosas con fe. Todos nosotros, los creyentes, hemos sido llamados a vivir para la honra y para la alabanza del Señor, para la gloria de Dios.
todo lo que hacemos en este mundo, hermanos, todo lo que nosotros nos esforzamos, todo éxito que alcancemos en esta vida debe tener el fin de darle la gloria a Dios. El Señor no nos está diciendo dejemos todo lo que tenemos que hacer y metámonos en la iglesia a vivir solamente orando y a vivir solo leyendo la Biblia. No, cada uno de nosotros tiene actividades, cada uno de nosotros tiene que trabajar, cada uno de nosotros a veces nos toca viajar. Pero en todo lo que hacemos, en todo éxito que alcancemos en este mundo, debemos darle la gloria y la honra al Señor. El problema no es el éxito. El problema no es que las cosas que nosotros hagamos nos salgan bien y Dios nos prospere y Dios nos ayude. El problema es desconectar estos logros que Dios nos da del llamado que Dios nos ha hecho. Están desconectadas estas dos cosas. Se supone que si yo soy un buen profesional, si yo soy un buen vendedor, soy un buen trabajador, soy una persona que es premiada en un trabajo, en ese lugar yo debo seguir cumpliendo la voluntad del Señor. No debo desconectar el éxito que Dios me ha dado del llamado que tengo delante del Señor. Quizá no todos hemos sido llamados a un ministerio público, donde otros nos vean enseñar o donde otros nos vean predicar. Pero a veces nos olvidamos que todos sí somos llamados a vivir una vida de madurez espiritual, una vida de madurez cristiana. Porque a veces decimos, bueno, esas características que dice la Biblia que el pastor debe tener, eso es para los pastores. Por eso yo admiro a los pastores, dicen. O yo admiro a esos misioneros que van por el mundo y van predicando el Evangelio. A veces, hermanos, nos olvidamos que todo el éxito que nosotros podemos conseguir en esta vida debe estar conectado con el llamado del Señor. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Lo desconectamos. Y no empezamos a vivir para la gloria de Dios. Dios no te va a pedir cuentas de por qué no predicaste en la iglesia. Dios no te va a pedir cuenta de por qué no lideraste un grupo. Dios no te va a decir, oye, ¿y tú por qué no fuiste profesora de escuela dominical? Dios no te va a decir, ¿y por qué no participaste en la escuela bíblica de vacaciones? Dios te va a pedir cuenta del lugar donde tú estás. ¿Qué hiciste allí? ¿Cómo te comportaste allí? ¿Qué hiciste con la prosperidad que el Señor te dio en distintas áreas de tu vida? El Señor nos va a pedir cuentas, hermanos, de las cosas que Él nos ha dado. No desconectemos el éxito que Dios nos da en esta vida. Qué lindo, si tú eres un buen vendedor y estás comisionando bien, gloria a Dios por eso. Sigue adelante, sigue vendiendo bien. Pero no te olvides del llamado que Dios te ha hecho. Tú eres un cristiano, debes seguir viviendo para la gloria del Señor. No te apartes del Señor, no nos apartemos del Señor. Eres un buen oficinista, eres un buen contador, eres un buen administrador. Gloria a Dios, sigue adelante, ojalá puedas llegar a ser gerente. Pero no desconectes el éxito que el Señor te da del llamado principal de tu vida, que es honrar y mirar siempre a Cristo Jesús. No dejemos que nuestros corazones se enfríen. La primera cosa que hemos mencionado en esta mañana es que el llamado de Dios a Jonás era dejar una vida centrada en sus propias aspiraciones. No dejemos que estas cosas sean el centro, lo principal de nuestras vidas, hermanos. La segunda cosa que encontramos aquí, que les quiero mencionar, es que la predicación del Evangelio es el medio que Dios ha determinado para que el mundo se arrepienta. La predicación del Evangelio
Es el medio que Dios ha determinado para que el mundo se arrepienta. No podemos dejar, hermanos, de predicar el Evangelio. Miren lo que pasa. Jonás predica el mensaje tal como Dios se lo había dado. Jonás escucha el mensaje que Dios le dio y entonces empieza a suceder algo sobrenatural. Empieza a suceder algo especial. Mire lo que dice el versículo 4. Estamos en Jonás capítulo 3, versículo 4. Si tiene su Biblia, sígale, si no podemos también mirar en la pantalla. Y dice el versículo 4, y comenzó Jonás a entrar, ¿por dónde? Por la ciudad de Nínive. Camino de un día, ya iba un día ahí recorriendo. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Miren que Jonás no dice, bueno, vamos a ver si le damos unos días más, de aquí a 45 días. Dios había dicho 40 días. Jonás tenía que ceñirse a cada detalle que Dios le había dicho. Es el mismo mensaje, es la misma palabra que el Señor le comisionó desde el inicio. Mire lo que dice el capítulo 1, versículo 2. Ya el Señor le había dado un mensaje. En otras palabras, el Señor le vuelve a repetir el mismo mensaje. Mire lo que dice el capítulo 1, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona. Esa palabrita es importante, contra ella, porque en contra significa que iba a haber destrucción. Contra ella. La posición en la que estaban los ninivitas delante del Señor era contraria a Dios. Nosotros no podemos, hermanos, ocultarle a la gente el mensaje de que la posición en la que se encuentran es contraria a Dios. No podemos ablandar las cosas que Dios habla. ¿Qué hubiera pasado si Jonás hubiera adaptado el mensaje? Lo hubiera cambiado por aquí, lo hubiera retocado por acá, hubiera dicho, bueno, le vamos a dar unos toquecitos a lo que Dios dijo para no sonar tan trágicos, ¿no? Porque después se pueden asustar los ninivitas. O de pronto van a pensar que Dios es un Dios malo. Porque la gente, eso es lo que dice, a veces hablando ciertas cosas, hablando del infierno, hablando de la condenación, vamos a hacer ver que Dios es un Dios malo. Y no es así. Nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos cuando nosotros pensamos que el mensaje de Dios no es tan bueno como lo que nosotros vamos a predicar. Debemos ceñirnos a lo que dice la palabra del Señor. Dice un autor, cuando no predicamos lo que Dios nos encomienda para decir algo diferente, es peor que no haber predicado nada. Mejor era que te quedes callado, mejor es que no digas lo que Dios te había mandado a decir, a que digas otra cosa. Cuando no predicamos lo que Dios nos encomienda, para decir algo diferente, algo adaptado, algo ablandado, algo adornado, es peor que no haber predicado nada. Jonás tenía que decir lo que Dios había dicho, ni más ni menos. Fíjense el fruto de predicar la palabra del Señor. Cuando predicamos la palabra del Señor, los corazones pueden venir en arrepentimiento al Señor. Hay mucha gente que seguirá rechazando el mensaje, pero también hay mucha gente que puede venir con un corazón diferente, con un corazón arrepentido. Mis amados hermanos,
El mensaje del Evangelio no es solo un mensaje positivo, eso lo hemos dicho muchas veces. Es verdad que la palabra evangelio significa buenas nuevas, pero este mensaje comienza con un aspecto negativo, porque si no hay un aspecto negativo, no pueden ser buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas si no hay todavía antes de eso un aspecto negativo? Predicar solo cosas positivas, motivadores o motivadoras y románticas no produce ni arrepentimiento ni produce fe, hermanos. Predicar cosas positivas, románticas, bonitas. Aquí el mensaje no era Dios te ama incondicionalmente, acércate a Él, ¿no? Tratando de mover las emociones de la audiencia. Tratando como de enternecer a la audiencia. Ese no es el mensaje que Dios les da. El mensaje era arrepiéntanse de la maldad de su corazón, si no serán destruidos. Ese es el mensaje. Arrepiéntanse de la maldad de su corazón, si no serán destruidos. Después, hermanos, del arrepentimiento, nosotros veremos cosas preciosas. Nosotros veremos vida eterna. Nosotros veremos planes de bendición, pero después de haber reconocido que estamos en una posición peligrosa delante del Señor. Creer en el Evangelio produce frutos de arrepentimiento y una vida que se duele del pecado. ¿Qué hicieron ahora los ninivitas, según el versículo 5? Y los hombres de Nínive, ¿qué hicieron? Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Miren ustedes. Cuando el Evangelio es predicado y cualquiera que recibe el Evangelio y escucha el Evangelio lo cree sinceramente y de todo corazón, ese mensaje produce frutos de arrepentimiento. ¿Qué significa frutos? Hay una vida que evidencia cambio. Hay una vida que se duele por haber estado alejado del Señor. Hay una vida que quiere separarse de todo aquello que no agrada al Señor. Una vida que se duele de haber pecado. Señor, a mí me duele haber estado en esta actitud. Señor, a mí me duele haber vivido de esta forma. No quiero volver atrás. Hay un coro que dice, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y eso es lo que hicieron estos hombres. Primero creyeron el Evangelio, creyeron a Dios, creyeron el mensaje, y todos ellos teniendo un corazón pagano, un corazón lejos de la presencia del Señor, dice que han proclamado ahora ayuno. Hombres duros con un corazón arrogante están ayunando. Y dice que se viste de cilicio, se visten de cilicio. Ropas ásperas, ropas que demostraban que había contrición, que había dolor en su corazón, que había quebrantamiento espiritual. Mis amados hermanos, creer en el Evangelio produce frutos de arrepentimiento, una vida que evidencia que realmente no queremos volver atrás, que si estábamos alejados, que si estábamos apartados, que si andábamos fríos, que si Dios no es lo primero en nuestra vida, no queremos regresar a esa vida apagada. Por muchos años, hermanos, nosotros podemos vivir de esa manera hasta que no haya verdadero arrepentimiento.
y empezamos a coger nuestras Biblias y empecemos a orar y empecemos a crecer en la palabra del Señor, y el Señor haga una obra en nuestros corazones. ¿Qué fue aquello que causó este dolor y este quebranto en la vida de los ninivitas? Miren ustedes lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 2, versículo 4. Ahí encontramos la respuesta. Romanos capítulo 2, versículo 4. El apóstol Pablo dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, ¿qué hace la benignidad del Señor? Te guía al arrepentimiento? ¿Qué fue lo que hizo que ellos cambien? ¿El temor a ser castigados o la bondad y la benignidad del Señor? Porque, hermanos, nosotros a veces podemos movernos por el castigo que podemos recibir, pero eso no va a producir transformación en nuestra vida. Porque por un lado, por un ratito, como que estamos un poco asustados, pero el susto se va pasando. Yo me empiezo a asustar de que hay un infierno, me empiezo a asustar de que tenemos un Dios que se aira, que es lento para la ira, pero que finalmente mostrará su ira. El Señor no esconde estas cosas. Y podemos decir: hoy no, yo no quiero ser objeto de la ira del Señor. Pero estas cosas, hermanos, se van nuevamente olvidando del corazón, se van olvidando de nuestras mentes y volvemos a lo mismo. No fue el miedo lo que hizo que esta gente se arrepienta. Fue de ver cuán misericordioso era Dios al darles tiempo para que ellos procedan al arrepentimiento. Un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios real, mostrando su gracia y su misericordia. Dice el diccionario que longanimidad es la capacidad de soportar con paciencia y calma las ofensas o provocaciones durante mucho tiempo sin enojarse ni tomar represalias. Miren ustedes, ¿cuántos días les dio el Señor a Nínive para que se arrepientan? 40 días. Si Dios hubiera dicho: este pueblo es un pueblo perverso que está persiguiendo a mi pueblo Israel, reciban una tremenda llama de fuego, los hubiera consumido en ese rato. Pero Dios se mostró misericordioso, benevolente, y su misericordia y su gracia y su amor impactaron a los ninivitas. ¿Cuántos hemos sido impactados por el amor del Señor? ¿Qué nos impactó? ¿El temor al infierno o la grandeza de la misericordia del Señor? ¿Qué nos impactó? ¿Qué nos trajo a su presencia? ¿Estamos aquí porque alguien tiene miedo de ir al infierno? Si hubiera sido miedo de ir al infierno, hubiera sido un momento, hermanos, nos olvidamos de eso y seguimos viviendo una vida inmoral y perversa. Pero estamos aquí y el Señor nos mantiene en su presencia, porque su amor y su misericordia nos han impactado. Y nadie quiere salir de esa tremenda muestra de amor, benignidad, longanimidad, misericordia. Gloria al Señor, que nos ha mostrado su gracia y nos ha mostrado tanta misericordia. ¿Qué causó este dolor y este quebranto? La misericordia de Dios tocó sus corazones. Ese es el argumento que nos dice Pablo para entender por qué la gente llega a arrepentirse. Hermanos, debemos dejar saber, hermanos, que tenemos un Dios que es lento para la ira y es grande en misericordia.
Tenemos que dejarle saber a la gente que estamos perdidos, que estamos en peligro y que Dios está dispuesto a perdonarnos. Que si nos arrepentimos, si nos alejamos de nuestra frialdad, que si nos arrepentimos, si nos alejamos de toda cosa que no agrada al Señor, Dios es misericordioso y bondadoso. Soporta con paciencia y calma las ofensas y las provocaciones durante mucho tiempo, sin enojarse ni tomar represalias. Así nos ha tratado el Señor. Nos ha soportado mucho tiempo. ¿A qué nos está llamando el Señor el día de hoy? ¿A qué nos está llamando el Señor en esta mañana? Hemos dicho que el tema de este mensaje es levántate y ve. El Señor nos llama, hermanos, a una vida no estancada, a una vida no dormida. El Señor nos llama a una vida que se levante y que haga aquellas cosas que el Señor nos ha hecho. Solamente tú y yo sabemos qué es lo que hemos dejado de hacer en nuestra vida espiritual. Y yo le pido al Espíritu Santo en esta mañana que nos deje saber aquellas cosas que hemos descuidado. ¿Qué cosas hemos descuidado? ¿Qué cosas has descuidado en tu vida espiritual el día de hoy? ¿Cuántos días Dios nos da para arrepentirnos? A Nínive le dio 40. ¿Cuántos días te da a ti y cuántos días me da a mí? Pidamos al Señor, hermanos, en esta mañana que nos dirija, nos ayude y honremos al Señor con una vida obediente. Si el Señor nos está llamando a no centrarnos en nuestras aspiraciones, sino a recordar que su llamado para nosotros es lo más importante, atendamos a su llamado. En donde sea que el Señor te haya puesto, que podamos responder positivamente a una vida consagrada y a una vida que le honre y le glorifique. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo donde nos permites ver tu palabra, Señor. Este tiempo donde nos dejas ver, Señor, que tú eres un Dios clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Nos has impactado, Señor, con tu bondad. Nos has impactado, Señor, con tu amor. Y queremos, oh Dios, en esta mañana arrepentirnos de toda cosa, de toda frialdad espiritual, de todo desentendimiento, Señor, de buscar tus cosas, de buscar aquello que nos edifica, de buscar aquello, Señor, que nos permite conocerte más. Te pido, Señor, que nos permitas vivir, Señor, santamente, como hemos cantado el día de hoy, santo, 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 Señor. Permítenos vivir así en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Yo te ruego, Padre, que tú atraigas el día de hoy a cualquiera de nosotros que esté apartado de ti, a cualquiera de nosotros que se desentiende de las cosas espirituales. Señor, gracias te doy porque hemos visto que Jonás finalmente obedeció. A pesar de que no era su deseo de predicar, finalmente hizo lo que tú le habías mandado. Permítenos a nosotros hacer lo que tú nos mandas con un corazón correcto, con un corazón dispuesto, con un corazón humillado delante de ti. Y que cuando prediquemos tu palabra, Señor, mucha gente pueda proceder al arrepentimiento.
Que no cambiemos, oh Dios, tu palabra. Que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos fieles, oh Dios, a lo que dice tu palabra. No importa cuán duras cosas, Señor, encontremos allí. La predicación de nuestro Señor Jesucristo no fue suave. La predicación de nuestro Señor fue compasiva, pero al mismo tiempo llena de verdad. Permítenos, oh Dios, preocuparnos porque la gente conozca tu verdad. Yo te ruego, Señor, que traigas arrepentimiento, traigas transformación, traigas cambio, Señor, a la vida de mis hermanos. Sigue tratando con esta iglesia. Sigue tratando con nosotros, oh Dios. Sigue tratando conmigo, con mi propio corazón. Sigue tratando, Señor, con cada uno de los que venimos, Señor, cada semana a representar, Señor, que somos la iglesia de Cristo en este sector. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.